En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria. Presidente, la comisión está convocada para terminar de considerar el proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indican en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica. En la sesión del día de ayer faltó pronunciarse respecto de una norma que había propuesto el Ejecutivo vía indicación. El día de hoy hizo llegar el Ejecutivo un nuevo mensaje con una propuesta para un artículo 33 nuevo y un artículo, una enmienda al artículo segundo transitorio. Muy bien, le damos la bienvenida a la ministra Macarena Lobos, a don Carlos también del Ministerio de Obras Públicas, que también estuvo el día de ayer acompañándonos. La sesión de hoy día es muy breve y simplemente nos quedó votar una indicación el día de ayer con una eventual modificación, que entiendo que se logró un acuerdo, se logró una redacción el día de ayer, así que le pediría de repente a don Carlos o al Ejecutivo que nos pueda explicar un poco cuál fue la redacción final que se logró consensuar para que pudiéramos, yo sé que está en la indicación, la tienen en su poder, pero es bueno que la puedan explicar para que después procedamos a votarla. Va a ser un trámite bastante sencillo, pero es importante que todos lo entiendan. Presidente, muy buenos días. Por su intermedio a la comisión. Señalar que efectivamente... Un poquito más cerca del micrófono, por favor, si no los que no Sí. lo están mirando por la televisión no nos escuchan. Muy bien. Señalar que se manifestó en la comisión una preocupación respecto del artículo 67, y la preocupación consistía básicamente el 67 del Código de Agua, que se refiere a las zonas de provisión y los efectos de la zona de provisión en materia de agua subterránea. Y entonces la preocupación que había era que el texto señala de que al haber una zona de provisión no se permiten nuevas explotaciones y que se entiende por eso tanto la no constitución de nuevos derechos de aprovechamiento como en sí mismo explotaciones nuevas. Entonces lo que hace el texto es que hace una enmienda muy breve en que básicamente en vez de prohibir nuevas explotaciones, porque sí está prohibido la constitución de nuevos derechos, pero en vez de prohibir nuevas explotaciones, lo que señala es que pueden ser, por la autoridad en su momento, pueden ser denegadas o autorizadas en función de los criterios que se establecen en el artículo 63, inciso quinto, o sea, 3 artículos antes, en materia de cambio de punto de captación. Y dichos criterios están vinculados justamente con evitar que la captación de agua pueda afectar la intrusión salina o ciertos componentes hidrogeológicos que existen allí. Entonces, básicamente ese es el cambio que se propone en el artículo 67, inciso cuarto, presidente. Y no sé si prefiere que hablemos del otro artículo o nos quedamos primero en este punto. Si quieren, explique los dos, porque había uno que eran los derechos transitorios, ¿verdad? Que era el que el día de ayer no votamos, pero que ya teníamos consenso. Y solamente nos faltaba aclarar este último que usted acaba de explicar. Que yo quisiera, si todos tienen aquí, llegó una indicación que el texto final quedaría de lo siguiente, dice así: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, al declarar zona de prohibición de las nuevas explotaciones, la Dirección General de Aguas no podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento, ya sean definitivos o provisionales. Y ahí es donde cambia, ¿no es cierto? Y deberá prohibir, dice, coma, pudiendo autorizar o denegar. Y ahí en el fondo se hace que el estudio de la DGA respecto a la realidad evalúe cualquier nueva explotación de derechos o de aquella parte de ellos que no se hubiesen explotado con anterioridad a dicha declaración de conformidad con los criterios contenidos en el inciso 5 del artículo 63. Entonces, eso se suma al anterior, que si quiere explique el conjunto que uno aplica en el caso de zonas de prohibición y el otro es general, ¿no es cierto? Así es. Lo que acabamos de ver tiene que ver con la zona de provisión de aguas subterráneas y luego se introduce un artículo nuevo, 163 bis, que viene inmediatamente después del 163 que se refiere a traslado de aguas superficiales y en este caso el 163 bis toma ambas cosas. Entonces yo creo que es más simple leerlo, pero el propósito era acortar sus tiempos, sus plazos y hacerlo más eficiente. Si le parece, lo leo o lo lee la Secretaría como estime pertinente. Ya, muy bien. Entonces se propone lo siguiente: la Dirección General de Aguas podrá autorizar transitoriamente
el traslado del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en cauces naturales y los cambios de punto de captación, esos son aguas subterráneas, cuando la solicitud a que se refiere el artículo anterior sea admisible, se hayan realizado las publicaciones y radiodifusiones correspondientes y no se hayan presentado oposiciones. Esta autorización solo procederá a petición de parte. La petición deberá venir acompañada de un certificado de la Junta de Vigilancia que corresponda, señalando que dicho traslado no causa perjuicio a otros titulares de derecho de aprovechamiento. En el caso de las aguas subterráneas, el mismo certificado será emitido por la comunidad de aguas subterráneas. De no existir una comunidad de aguas subterráneas, el certificado podrá ser emitido por la Junta de Vigilancia respectiva cuando procediera. Este certificado no podrá tener una antigüedad superior a 30 días. La dirección deberá confeccionar un informe técnico que respalde el caudal autorizado transitoriamente y dictará una resolución fundada autorizando o denegando la solicitud dentro del plazo de 90 días contado desde la presentación de la solicitud. La autorización transitoria se mantendrá vigente durante la tramitación de la solicitud definitiva, sin perjuicio de lo señalado. La DGA podrá modificar la autorización transitoria en cualquier momento si se comprueba que ésta ha lesionado derechos de aprovechamiento de aguas de terceros, ha afectado la disponibilidad de las aguas, su calidad o la sustentabilidad del acuífero. La Dirección General de Aguas, de conformidad a la letra A del artículo 300, dictará una resolución mediante la cual establecerá las condiciones para el otorgamiento de las autorizaciones transitorias, especialmente en atención a la situación hidrológica o hidrogeológica por cuenca o región. Bien, yo quiero manifestar que esto me parece un tremendo avance. En el fondo, para quienes nos escuchan y tal vez no están en el detalle técnico, esto busca solucionar un problema que es muy real en la Araucanía, en el Maule, en Biobío, bueno, en muchas partes de Chile, donde en el fondo, cuando uno pide un cambio de punto de captación, normalmente ese cambio demora tiempo, ¿cierto? Hay procesos que tiene que hacer la DGA, y de hecho en la primera discusión que tuvimos queríamos ponerle un plazo definitivo, acotado, pero finalmente se llegó a esta redacción que lo que hace es que mientras se elabora esa resolución definitiva, hay un permiso transitorio. Y eso hace que en el fondo la demora del trámite definitivo no genere un daño al crecimiento económico, a la inversión, a los agricultores, y por lo tanto compatibiliza la seriedad del proceso regulatorio con una agilidad también para que el proceso productivo siga avanzando. Así que que es el primer artículo que vamos a votar, que es el que se aplica en la mayor cantidad de casos. El otro es más específico, que es para zonas de prohibición, que permitimos también ahí que hubiese más flexibilidad, pero con una evaluación previa de la DGA. ¿Correcto? Bienvenido, senador Insulza. Y como digo, esta es una sesión muy breve que citamos porque el día de ayer nos faltaron por votar un artículo que sí, generó que necesitábamos un poco de quórum, que hoy día lo tenemos, así que, secretaria, si usted quiere, podemos proceder ya a la votación. El señor presidente somete a votación la indicación del Ejecutivo para agregar un artículo nuevo al que se dio lectura. Senador Insulza. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado por 3 votos a favor. Y esta indicación contempla también una enmienda al artículo segundo transitorio, agregándole un inciso segundo que dispone, a su vez, lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 33, que fue el que se leyó recién, entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución referida en el inciso final del artículo 163 bis que se agrega, la que deberá dictarse dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de esta ley. Muy bien. Segura votación, ¿no? Senador Insulza. Voy a recordar que algunos senadores quieren proceder, legislar en una ley sobre otra ley. Estoy de acuerdo, a favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada también por 3 votos a favor y despachado el proyecto. Eso es lo que se votó ahora. Es que esta reemplazaba esa indicación, le anteponía un numeral. Por eso le digo, iba incluido con lo otro, ¿no es cierto? Eso quería clarificar solamente. Muy bien. Senador García. Antes de que demos por despachado el proyecto, a ver, este proyecto contiene unas modificaciones al artículo 100 del Código Tributario y dentro de las modificaciones, en mi opinión, se estarían eliminando unas prescripciones. Entonces, yo no es que quiera detener el despacho del proyecto, pero dado que probablemente lo vamos a ver en sala ya
después de la semana regional, me gustaría poder conversarlo con el Ejecutivo, porque hay preocupación sobre las prescripciones y efectivamente en el inciso sexto del artículo 100 se están eliminando unas prescripciones, o yo entiendo que se están eliminando, entonces quisiera tener la oportunidad de conversarlo con el Ejecutivo. Quería simplemente precisar eso. Gracias, Ministra. presidente. Gracias. Presidente, por su intermedio, saludar a los integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, agradecer, por cierto, la disposición de la comisión para poder haber despachado el proyecto. Como Ejecutivo entendemos, senador García, por su intermedio, presidente, que no hay una eliminación de la prescripción, pero totalmente disponible, por cierto, para que de aquí a la votación en sala podamos aclararlo. Muy bien, se le agradece la respuesta también a la ministra. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias a todos.